poetas que, además de grandes creadores, parecen abrazar todo su tiempo y personificar a su época, porque su poesía no solo admira, conmueve, sorprende a lectores individuales, sino educa a toda una generación y la modela espiritualmente, orientando sus gustos, su sensibilidad, su manera de entender el arte y la vida. Ese fue el caso de un Victor Hugo en Francia, por ejemplo, de un Walt Whitman en Estados Unidos, de un Pushkin en Rusia. Y ese ha sido el caso en Hispanoamérica de Pablo Neruda, un poeta que pareció la encarnación del medio y el momento en que vivió. Pablo Neruda había nacido en 1904 en una pequeña localidad del sur de Chile, y su poesía fue famosa desde muy joven. Los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que escribió cuando tenía apenas 20 años, inculcaron cierto tipo de romanticismo a innumerables adolescentes y fueron memorizados por muchachas y muchachos enamorados de por lo menos 2 generaciones. Desde estos inicios, líricos y sentimentales, esta poesía fue evolucionando, transformándose, multiplicándose, hasta hacer suyas casi todas las corrientes de la poesía moderna. Fue una poesía de asociaciones libres, visionaria, de metáforas alucinadas en la etapa surrealista de Residencia en la Tierra. Fue una poesía comprometida, imprecatoria, de denuncia y de alegato durante la Guerra Civil Española, en los versos de España en mi corazón. Fue una poesía histórica, épica, latinoamericana, civil, elegíaca, didáctica, militante, en la época del canto general. Fue luego una poesía brillante, formalista, alegre, juguetona, en los poemas de Stravagario. En la última etapa de su vida, la de las odas y el memorial de Isla Negra, fue una poesía melancólica, sabia, fácil, asequible a todos, que recordaba y recontaba los hechos, las cosas y las personas con una facilidad y una naturalidad que parecían las de la respiración. En toda esta vasta y fecunda obra, el momento acaso más alto fue el del poema que inspiraron a Pablo Neruda este paisaje y estas piedras que me rodean, alturas de Machu Picchu. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, donde se refugiaron los últimos emperadores y donde sobrevivió el imperio 40 años después de la llegada de los españoles. Ciudadela secreta y misteriosa, aún en tiempos del emperador Pachacútec, su presunto constructor, pues al parecer su existencia era conocida solo por las autoridades y los sacerdotes del Tahuantinsuyo. Machu Picchu, prodigio de arquitectura, de temeridad y de estética, por la majestad y la armonía de sus formas, por la impecable organización de sus terrazas, escaleras, edificios, patios, pasadizos, que se yerguen en este nido de águilas rodeado de montañas, entre la sierra y la selva, como la más extraordinaria hazaña constructiva del hombre prehispánico. El encuentro de estas ruinas y de Pablo Neruda fue providencial para la poesía. Aunque era conocida por los pastores y campesinos de la comarca, Machu Picchu fue descubierta para el mundo por el arqueólogo norteamericano Hiram Bingham en 1911. Cuando Neruda subió a este lugar, en octubre de 1943, el viaje desde el Cusco era largo y fatigoso, y la vegetación se enroscaba todavía en estos andenes, lo que debía acentuar el carácter mágico y religioso que tuvo siempre este lugar. La leyenda dice que la primera exclamación del poeta al subir estas cumbres y enfrentarse al soberbio espectáculo de lo hecho por el hombre y la naturaleza habría sido: ¡qué sitio para un cordero asado! En realidad, la experiencia lo removió profundamente, tocó las fibras más secretas de su personalidad y estimuló su imaginación y su verbo como pocas otras experiencias de su vida. Muchos años después, en sus memorias, dejó consignado así el formidable impacto. Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al que de algún modo yo pertenecía. Sentí
que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. Compuesto de 12 partes o cantos, Alturas de Machu Picchu es el poema del deslumbramiento que produce al poeta este lugar. Un lugar que lo lleva a preguntarse sobre la naturaleza del hombre y el destino histórico, y a recordar el inmenso y oscuro suplicio de la humanidad que acarreó estas piedras y que debió padecer lo imposible para construir este conjunto que hoy día nos subyuga. El poema termina con un sobrecogedor alegato contra la injusticia histórica que quiere que el precio de lo bello y lo sublime sea el sufrimiento de enormes masas de seres humanos. Pero a lo largo de sus cantos, Alturas de Machu Picchu es también una indagación sobre el secreto que guardan estas piedras respecto de quienes las trabajaron y habitaron entre ellas. Unos hombres en quienes el poeta reconoce a sus antepasados, a los fundadores de lo americano. Por eso, para Alturas de Machu Picchu, estas piedras, además de ser un conjunto de arte y sacrificio humanos, majestad de paisaje y fuerza y hechizo de la naturaleza, tienen un valor trascendente y son símbolo de la patria común americana. La maldición de Vargas Llosa ya se escucha con temor por todo el continente, y es que este tristemente célebre personaje ha pasado de escribidor a desarrollar un potencial altamente efectivo para destruir la proyección de ciertas figuras del ámbito político regional. Pero contrariamente a lo que se pudiera esperar, la maldición del escribidor no opera en contra de los personajes a los que adversa, sino de los que apoya. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Como salido del más tenebroso relato de espantos y fantasmas, ha irrumpido en la escena regional la nueva poderosa maldición de Vargas Llosa, para colocarse a la par de leyendas como La Llorona, El Sombrerón o incluso la conocida venezolana esposa del opositor Leopoldo López, Lilian Tintori. La leyenda del escribidor se ha convertido en la más reciente maldición del continente y entre sus víctimas ya se cuentan con notados candidatos presidenciales del neoliberalismo en diferentes países. Se trata de una lista que va en aumento y en la cual el detalle más curioso es que no se trata de figuras a las que el escribidor adversa, sino que este poderoso encantamiento funciona con potente efectividad en las personalidades a las que Vargas Llosa apoya. En tal sentido, cabría perfectamente pronunciar aquel viejo y sabio refrán: con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Y es que los poderosos y poderes mágicos del escribidor ya han llevado a la derrota a reconocidas figuras como el neoliberal argentino Mauricio Macri, quien, a pesar de haber sido presidente de Argentina por un periodo, el presentarse para la reelección recibió el espectral apoyo y ya conocemos los resultados. Este caso es uno de los más llamativos, por ser Macri una figura tristemente célebre a nivel mundial y además por el hecho de que tan solo 7 meses antes de la contienda electoral, Macri tomó la desatinada decisión de recibir al escribidor en Casa Rosada. Y en dicha oportunidad, Vargas Llosa señaló: Argentina había pasado por un periodo de populismo terrible, con muchísimos problemas de toda índole,
políticos, sociales, económicos. Y todos celebramos pues que el pueblo argentino lo llevara a usted a la presidencia. Es así como estas palabras se convirtieron en el epitafio para la gestión de Macri, al ser vencido en comicios por el actual presidente argentino Alberto Fernández. Pero este historial de encantamientos malignos no queda aquí, porque no solamente Mauricio Macri ha sido víctima de tan nefasto personaje, sino que la lista aumenta. Es así como en el año 2020 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia, en las que se presentó su candidatura el reconocido neoliberal Carlos Mesa. Candidatura que, para desgracia del mismo Mesa, también fue apoyada por el escribidor, diciendo: ojalá este apoyo, que es un apoyo por la democracia, que es un apoyo por la libertad, por la legalidad, obtenga una victoria. Y en su momento, además agregó: será una victoria para el pueblo boliviano que tendrá enormes beneficios para los bolivianos y sin duda para el resto de América Latina, aseguró el neoliberal. Aunque en esta ocasión no se dio un encuentro entre ambas figuras, parece que el maléfico poder del escribidor hizo que estas palabras fueran el preludio de la indiscutible derrota que le propinara el actual presidente boliviano Luis Arce al candidato neoliberal, sacándole más de 26 puntos de ventaja. Otro punto para el maleficio. Pero este conteo de infortunios no se detiene, y más tarde llegaría a otra desdichada candidata a quien los apoyos de Vargas Llosa le pasarían factura, y tal es el caso de las varias veces candidata Keiko Fujimori. El escribidor expresó su apoyo a Fujimori diciendo: hay que salvar al país de un peligro enorme que es caer en manos del totalitarismo. Lo estamos viendo en Venezuela, en Cuba, a lo largo de los años, que no prosperan. No podemos permitir que eso ocurra en el Perú, sentenció Vargas Llosa. Pero nuevamente la maldición haría lo suyo y Keiko sería superada en las elecciones presidenciales del 2021 por el actual presidente de Perú, Pedro Castillo, quien se hizo con un total del 50,13% de los votos. Definitivamente, no deja de sorprender el potencial de este maleficio que no termina aquí y que tuvo su más reciente expresión en las pasadas elecciones presidenciales chilenas. En las mismas, el escribidor lo volvió a hacer, al brindar su apoyo al candidato de la derecha José Antonio Kast, diciéndole: estoy dispuesto a apoyarlo en lo que usted quiera. Esto a escasos días que se desarrollara el proceso electoral. Apoyo que, como todas las experiencias ya relatadas, se tradujo en una indiscutible derrota del representante de la derecha ante el ahora presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Desde luego, no hemos sido nosotros los únicos en percatarnos de la maldición que parece acompañar al escribidor y a los desventurados personajes a los que decide apoyar, pues luego del pasado proceso electoral chileno, llovieron los señalamientos y burlas en contra de Vargas Llosa. Usuarios, mediante la red social Twitter, enviaban mensajes donde lo calificaban como la maldición de Tucantamón, y otros lo comparaban con la venezolana Lilian Tintori, esposa del opositor neoliberal Leopoldo López. En el caso de Tintori, también se ha hecho de una fama que aún más tenebrosa, debido a que quienes se han fotografiado con la venezolana han desaparecido físicamente o han terminado comprometidos con la justicia. Sin lugar a dudas, se trata de una dupla a la que hay que huirle, porque sus negativos potenciales parecen ser cada vez más fuertes. Pero visto el poderoso historial del escribidor, solo se nos viene a la mente la siguiente interrogante: ¿quién será su próxima víctima? Recordemos que próximamente se vienen importantes procesos electorales en Colombia y Brasil. Desde luego, tenemos una idea de cuáles pueden ser las derechosas preferencias de Vargas Llosa, y en tal sentido, hacemos votos porque sus maléficos poderes se fortalezcan de cara a estos nuevos comicios.